Ok, estamos listos, empezamos. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un gusto muy grande estar nuevamente con ustedes y transmitir este nuevo tema que está a su disposición. Es el número 140, en el que vamos a hablar sobre el ritual. Vamos a hablar sobre la ritualística y todo lo que tenga que ver con un ritual. Y para la exposición de este tema nos acompaña Juan Carlos I, que todavía está haciendo algunos acomodos técnicos, un servidor, David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México, Poliana García, quien le agradezco su valiosa ayuda. El tema de hoy, ritual, nos va a meter en algunos aspectos un poquito espinosos, sobre todo en el sentido religioso, porque vamos a revisarlo desde lo que significa, lo que implica, lo que puede abonarnos o lo que puede adormecernos. Empecemos primero por ver lo que es el ritual desde la sociedad, desde la visión formal, incluso desde los diccionarios, desde un diccionario enciclopédico, es decir, lingüísticamente, ¿qué significa la palabra ritual? Ritual viene de la palabra rito, y el rito es un conjunto de normas que se establecen por la autoridad religiosa. Definitivamente es la autoridad religiosa quien define esa normativa para el desarrollo de algún culto religioso. Ese es el concepto de rito. Ritual, por su parte, es el conjunto de formalidades empleadas en los ritos, o sea, ya es decir, el rito, más bien, las formas aprobadas dentro de un rito que se consideran conveniente para un profesar religioso. Eso ya viene siendo el ritual. Luego la ritualidad es el conjunto de rituales, o sea, ya un conjunto de rituales viene siendo la ritualidad o la ritualística, que preestablece ya una iglesia o alguna religión y que se consideran necesarios para curar o purificar las almas. Y ya por último, más redondeado, más global, hablaríamos de la liturgia, que es ya el culto público que el hombre dirige hacia Dios a través del desarrollo de ceremonias religiosas enriquecidas por esa ritualidad. Entonces vamos estoy exponiendo desde lo más elemental hasta lo más global, es decir, el rito, el ritual, la ritualidad y la liturgia. ¿Para qué nos sirve todo eso? Vamos ahora, di los conceptos, acabo de ofrecer los conceptos que nos ofrece el lenguaje, es decir, la visión que desde el lenguaje podemos entender. Ahora, desde la sabiduría universal, ¿cómo podríamos ver todo esto? El rito, el ritual, la ritualidad, la liturgia, todo lo que maneja el mundo de las formas en un profesar religioso, con fines definitivamente loables. Cualquier humano ofrecería todo lo que pudiera ofrecer, bueno, casi todo, a veces no tanto, pero un humano ofrecería mucho más de lo que ofrecería por otras cosas, por llegar a Dios a través de algo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es ese medio? O sea, el hombre, a lo largo de su historia, desde que el hombre tiene cierta conciencia, ha buscado encontrar un medio para regresar a Dios, para llegar a Dios. Y el problema es que ese medio se ha buscado por múltiples caminos.
Y el principal problema, más allá de la multiformidad empleada para buscar a lo largo de tantos caminos, el problema es que todos esos caminos están en el mundo de las formas. Si lo vemos desde la visión que nos han ofrecido los libros universales y que hemos ido agudizando a lo largo de todos estos temas, pues observamos que el hombre, por una razón desconocida que no vale la pena calificar, se introduce en cuerpos animales después de haber sido advertido que eso no debía hacerse. Es decir, el hombre se introduce al mundo de las formas a través de cuerpos animales, porque la intención era introducirse en el mundo de las formas, en el mundo de la manifestación material, que es el mundo de las formas. Entonces los microcosmos se introducen en la manifestación de las formas y el recurso es emplear los cuerpos animales. Se le advierte que no lo haga, se le advierte que se va a meter en problemas, desacata. Estoy hablando de lo que los textos universales dicen, no de lo que digo yo, que quede claro, y sobre todo de eso habla mucho el Génesis. Y se le hace una advertencia de que no lo haga, se va a meter en problemas, todo simbolizado en la manzana, por supuesto, el símbolo de la manzana que no había que comer, sabemos que es un símbolo de la experiencia sensorial, y la experiencia sensorial es lo que más motivó al hombre para meterse en el mundo de las formas, porque a través de los sentidos de los animales quería experimentar el mundo de las formas. Si un microcosmos libre afuera de un cuerpo animal puede experimentar desde su óptica, desde su propio contexto, el universo y las formas, pero esos microcosmos curiosos, es decir, nosotros, querían experimentarlos desde los sentidos, desde la percepción sensorial. Los libros universales manifiestan esa advertencia de no hacerlo, y esa experiencia desde los sentidos, hemos insistido mucho, se plasma a través del símbolo de la manzana. Y una vez adentro de los cuerpos animales, ahí viene el gran absurdo: nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestro origen. Es más, nos olvidamos hasta de las razones por las que nos metimos en ese cuerpo animal. Pero el olvido está a tal grado, y lo hemos mencionado ya muchas veces, pero es importante replantearlo para poder contextualizarlo o dejarlo como contexto del tema que estamos abordando. Hemos mencionado muchas veces que nos olvidamos de quiénes somos, al extremo de creer que somos ese cuerpo animal en el que nos metimos. O sea, llegamos a ese extremo de inconsciencia, a vernos introducidos en un cuerpo animal, olvidarnos de quién soy, de quiénes somos, y llegar al extremo de locura o de inconsciencia de creer que somos ese cuerpo animal. Y ahorita estamos en esa situación, creyendo que somos el cuerpo animal. Ese es el estatus en el que estamos ahorita, indiscutiblemente. Claro, alguien que no le interesa la sabiduría universal es feliz creyendo que es su cuerpo animal, o más bien, cree que es feliz creyendo que es su cuerpo animal. Sobre todo la gente vanidosa. No, se siente en el paraíso porque como tiene un cuerpo bello, una expresión bella que atrae al sexo opuesto, no, se sienten felices de ser ese cuerpo material. Entonces, una persona en la vanidad, sería muy difícil que se atreviera a cuestionar si soy o no soy ese cuerpo material, ese cuerpo físico biológico. Necesitamos pasar por procesos donde la vida nos haga sufrir el cuerpo físico.
Y hasta que empezamos a sufrir las consecuencias de portar un cuerpo físico, hasta entonces vienen los cuestionamientos. Por eso, ese es uno de los motivos por los que hemos comentado que la sabiduría universal no es fácil que acceda a un joven, porque un joven está identificado con su cuerpo biológico, o más bien dicho, está felizmente identificado con su cuerpo biológico, y pues no va a querer romper con esa felicidad que le ofrece esa identificación. Pero con la madurez, el gozo del cuerpo empieza a quedar un poco atrás y viene el sufrimiento de portar el cuerpo por las enfermedades, por los achaques, porque la fealdad se empieza a manifestar, las arrugas, el cuero caído y tantas cosas. Entonces viene el otro lado de la moneda, y ahí es cuando empieza a haber condiciones más propicias para que uno, como humano dormido, esté dispuesto a soltar esa identificación con el cuerpo. Bien. ¿Por qué este contexto? ¿Qué tiene que ver este contexto con los rituales? Que el problema es que una vez dormidos, una vez olvidados de nosotros mismos, una vez identificados no solamente con nuestro cuerpo, sino identificados con todo lo que rodea nuestro cuerpo, con nuestro carro, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros actos, con nuestros logros, con el reconocimiento social hacia nosotros. O sea, una vez identificados con todo el mundo de las formas, ahora creemos que a través del mundo de las formas vamos a llegar a Dios. Ese es el problema. En lugar de renunciar al mundo de las formas, que fue donde no nos debimos haber metido. Sí estamos en línea, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Ah, bien, perfecto, con eso. Hay desajustes técnicos, ahí disculparán, pero por lo menos sí me interesaba tener la certeza de que estamos en línea. Bien, sí, estamos en la red. Bien, entonces decía, el problema es que ya una vez identificados con el mundo de las formas, si tuviéramos un poquito agudizado nuestro prerecuerdo sobre nuestro origen, entonces nos quedaría claro que la única posibilidad de regresar a nuestro origen es renunciando al placer del mundo de las formas, soltando la identificación con las formas que no nos corresponden porque no corresponden a la naturaleza de nuestro ser original. Y después de soltar esa identificación con las formas, entonces buscar esa reorientación hacia nuestro interior, que es donde está nuestro ser original. Nos quedaría claro que ese es el único recurso, que es la única posibilidad. Pero ¿qué sucede con una sociedad dormida que no es consciente de ello, pero que sí tiene el impulso de llegar a Dios porque siente que con Diosito está la felicidad, que aquí es un valle de lágrimas y que la felicidad está con Diosito, y que Diosito está arriba y nosotros estamos aquí abajo? Es decir, que ya hay hasta una visión de Dios en el mundo de las formas, una visión de Dios en una ubicación espacial, en una ubicación geométrica, incluso geométrico-matemática, arriba y abajo, dimensional, que nada tiene que ver con la naturaleza de Dios. Nada. Entonces, ya olvidados de nuestro origen, pero con ese pedacito incipiente de prerecuerdo que nos dice que el único propósito legítimo del hombre es llegar a Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? Buscar un medio para llegar a Dios, porque como lo ubican a Dios lejos y nosotros aquí cerca, y nunca piensan al revés, que el que está lejos somos nosotros y el que está cerca es Él. Pero bueno, y que al final de cuentas ninguna de las dos es correcta. Entonces, al darle una ubicación dimensional dividida entre Dios y nosotros, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos
tal como se ubica el proceso de comunicación: emisor, medio y receptor. Emisor nosotros, medio hay que investigarlo y receptor Dios. Entonces el hombre, al visualizar dimensionalmente este asunto y no comprender que Dios lo llevamos dentro, que dentro de nosotros está nuestra verdadera esencia, y esa verdadera esencia es la esencia misma de Dios, del origen universal, entonces se ubica afuera Dios, se busca el medio afuera para llegar a Dios, y aún con la tecnología pues queda claro que ni siquiera con un helicóptero, con un avión o con una nave espacial podemos llegar a Dios. Entonces, ¿cuál es el medio histórico que se ha empleado para llegar a Dios? Y en el mundo de las formas, los rituales. Todas las religiones han inventado rituales. Cada religión tiene sus propias invenciones de rituales, y esos rituales son el medio en el mundo de las formas que utilizan para pretender llegar a Dios. Claro, los rituales se inventaron mucho antes que los helicópteros, mucho antes que los aviones y mucho antes que las naves espaciales. Pero después de tantos miles de años en que ya existían los rituales inventados inocentemente o tontamente, para no decir palabras más fuertes, por el hombre, pretendiendo querer llegar a Dios a través de esas formalidades de las que ya hablamos, pasan los siglos, pasan los milenios, se inventan los aparatos para volar dentro y fuera del planeta. ¿Y dónde está Dios? Pues ni adentro ni afuera del planeta. Más allá del Sol, tampoco. Más allá de la galaxia, tampoco, porque ya hay telescopios y ningún telescopio ha captado la imagen de Dios. En otra galaxia, tampoco, ya hay fotografías de cúmulos de galaxias. ¿Y no? ¿Dónde está Dios? Pues en las formas no. Sin embargo, las religiones, sin importar lo que haya hecho la ciencia y la tecnología, siguen hoy por hoy, en el siglo XXI, obsesionadas en afirmar a sus rituales como el medio para llegar a Dios. Y los rituales, vuelvo a insistir, no son más que recursos empleados en el mundo de las formas para llegar al origen que es adimensional, para llegar a un origen que no está en las formas, para llegar a un origen de todo que no está en las formas, que ni siquiera está en las formas. Entonces, los rituales, que son puras alucinaciones, todos, y no importa de qué religión, no importa cuál sea la religión, todos los rituales se han convertido en estrategias mentales que nos producen la sensación de que estamos haciendo algo para llegar a Dios, pero en el fondo lo que estamos haciendo es algo para alejarnos de Dios, porque Dios no está en las formas y tampoco se llega a Él a través de las formas. Y nos alejamos no porque nos alejemos dimensionalmente hablando, nos alejamos porque nos adormecemos más, terminamos más adormecidos a través de los rituales, más adormecidos, y queda más lejana la posibilidad de que podamos cuestionar objetivamente hablando la posibilidad legítima que pudiera presentarse ante nosotros para poder regresar, pero regresar a ese origen íntimo de cada uno de nosotros, donde está registrada y ubicada la naturaleza misma del origen de todas las cosas. Llamémosle Dios, que no me gusta mucho utilizar la palabra Dios. Ustedes, yo creo que lo han observado a lo largo de muchas exposiciones, que prefiero utilizar otras palabras más neutrales como origen, ser universal, el ser interior, etcétera, que son términos más neutrales, más universales, más filosóficos. Pero ahorita es inevitable utilizar la palabra Dios, porque los rituales es lo que buscan Dios. Entonces la palabra Dios la tengo que utilizar. Entonces es inevitable
Y incluso la palabra Dios, profundamente mancillada, se convierte como el fin al que quisiéramos llegar a través de un ritual. Entonces, mancillada la palabra Dios porque se utiliza ya con un concepto dimensional, y absurdo el medio que se utiliza para ese concepto dimensional prefabricado por la mente humana. Entonces, pues un círculo vicioso terrible. Escuchamos una intervención aquí en Guadalajara. Oye, ¿qué pasa con una persona de cualquier religión que va al templo, sigue un ritual y eso lo lleva a una experiencia interior de Dios, al menos en su creencia, en su vivencia? Él siente que está en contacto con Dios y puede realmente existir esa situación. Sí. Y entonces algo externo, algo que como tú dices es un invento de los hombres, en las formas, yo he visto que a muchas personas las lleva a ese meterse dentro de ellos mismos y poder tener un contacto espiritual que puede ser muy fuerte, que puede ser muy real. Sí, mira, no te voy a dar una respuesta personal porque hemos insistido mucho. Nosotros no estamos para dar opiniones ni para, muchísimo menos, emitir conceptos personales. Sería terrible que hiciéramos eso, sería lo peor que pudiéramos hacer. Estamos aquí para ofrecer un material de los libros universales que nos permita tener una visión más universal de las cosas. Pero sí te voy a responder a través de la visión de Krishnamurti. ¿Qué nos dice? Krishnamurti responde lo que tú estás preguntando, y hay textos plenamente dirigidos a la inquietud que usted nos ofrece. Krishnamurti nos dice con toda claridad, a través de los rituales, a través de las formas y a través de la mente, porque todo eso que usted describe siempre es a través de la mente está involucrada en todo esto. Jalamos todos esos conceptos que nosotros tenemos sobre Dios y sobre las deidades y sobre todo lo religioso y místico, y la mente produce estados de éxtasis a través de la imaginación, porque la mente imagina, la mente es profundamente imaginativa, porque la mente es creadora. No tiene la naturaleza de Dios, ya lo hemos dicho, Dios no es creador, el universo no fue creado por Dios, el universo es una proyección o una manifestación de Dios, pero no creación de Dios. La mente sí crea, la mente humana sí crea imágenes, crea y recrea imágenes, formas, y dentro de todo lo que imagina la mente, imaginar es crear imágenes. La mente crea imágenes, fabrica imágenes y las crea maravillosamente porque está hecha para eso. O sea, la mente no solamente acumula y ordena información, sino que a través de toda la información que acumula y ordena, crea nueva información, crea nuevas imágenes. Entonces, las personas que entran en ese tipo de éxtasis jalan todas las imágenes que crearon y se meten en un estado autohipnótico en el que creen tener visiones de todas las imágenes que crearon, y a través de todas esas visiones creen que tuvieron un contacto con Dios o con alguien cercano a Dios. Pero si tú observas, cualquier persona que declara abiertamente haber tenido una experiencia de Dios o de algo divino, esas personas siempre lo describen a través de imágenes, y las imágenes es una recreación formal, o sea, forma parte del mundo de las formas. Pero por ejemplo, todos estos personajes que aquí hemos revisado y que ustedes han estudiado muy bien, como puede ser Jesús o como puede ser el Buda o como que sea, quien quiera que sea, lo que ellos han expresado y lo que ellos han predicado, por decirlo así, ha sido fruto de una introspección y de un trabajo interior de ellos mismos, de un contacto con Dios o con quien sea. Eso mismo lo puede tener un ser humano normal como cualquiera de nosotros, y por qué en ellos es una iluminación
y en los demás es una ilusión y es un éxtasis ficticio. Yo creo que es una experiencia válida, tanto en ellos, que fueron personas valiosísimas, sí, como en un mortal común y corriente como nosotros. Claro. Eso es lo que yo creo. Sí, no, y es válido que usted lo crea y cada uno de nosotros es válido que tengamos nuestras propias, bueno, es válido que cada quien tenga sus propias creencias. No es recomendable, porque si yo me quedo y me caso con una creencia mía, ya me equivoqué. O sea, cuando alguien busca la verdadera sabiduría, no puede darse el lujo ni siquiera de quedarse con una creencia propia. Eso por lo menos lo hemos leído mucho y es lo recomendable por la sabiduría, no por mí, por lo que hemos leído. Sin embargo, es inevitable que aun cuando entendamos que no es recomendable quedarse con creencias personales, es inevitable que lo hagamos, es inevitable, y a mí me sucede a cada rato y me tropiezo a cada rato en ese estatus. Sí, ahora. Entre paréntesis, Sí. Yo no le voy a ninguna religión, Sí, ni sí, soy sí. fanático de y su ningún Dios. cuestionamiento tiene peso y nos permite profundizar en lo que estamos hablando. Es bienvenido su cuestionamiento. Aquí hay una gran diferencia, y usted lo puede ver. Ahí sería interesante revisar los textos de los libros universales y revisar qué es lo que nos dicen o cuál es el fondo de lo que nos dicen quienes tienen conciencia de su ser, que es la experiencia de Dios, tener conciencia de su ser original, y lo que nos dice lo que alguien vivió en un éxtasis místico que dijo que es hincado en su iglesia lo tuvo. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Que los maestros coinciden con algo muy importante. Suelto palabras de Jesús de Nazaret: mi reino no es de este mundo. Es decir, esto no es la realidad. ¿Qué dice Buda? No le creas a tus sentidos. Tus sentidos, lo que tus sentidos te dicen no es la realidad, que no es más que lo mismo que, en el fondo es lo mismo que dijo Jesús de Nazaret. Si se fijan, no le creas a sus sentidos, o mi reino no es este mundo. Al final de cuentas los dos están diciendo que lo que vemos, sentimos, oímos, olfateamos y tocamos no es la realidad. Y ese es el mensaje de quienes han tenido una experiencia legítima del ser y quienes son conscientes del ser. Ahora, el problema es que cuando alguien tiene una experiencia a través de un supuesto éxtasis místico y a través quizás de un ritual, no sabemos, si nos dice, es que Dios nos mandó un mensaje, que tenemos que portarnos de esta manera, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, es un farsante. Ya con esto me callo. Yo no me refiero al éxtasis místico que tú hablas. Me refiero a que alguien a través de alguna oración o a través simplemente de ponerse en contacto consigo mismo, puede llegar a tener una experiencia espiritual fuerte, que puede influir en su vida, que puede hacer cambios en su vida, Claro. que puede generar muchas cosas Claro positivas que sí. para los demás. Claro que sí. Y no estoy hablando de alguien iluminado o que vio a Dios o que habló con la entonces Virgen. entendí mal No estoy hablando de eso. Estamos en la misma sintonía. Sí, estoy hablando de una persona que tiene una experiencia de fondo, que tiene un contacto espiritual y que puede ser igual que tuvieron estos grandes maestros, lo mismo, Sí. Llegar a lo mejor a través de ese contacto de decir, pues esta importancia que yo le estoy dando al mundo de las formas está mal, tengo que enfocar mi vida de otro modo y no necesito llamarme Jesucristo para tener una experiencia espiritual profunda. Y coincido con eso. Ok. En ese sentido coincido totalmente. A eso me refería, lo otro no. Cualquiera de nosotros. Lo otro hay que llevarlos al hospital psiquiátrico, a los que tienen visión y se hablan con Dios. Claro. Bien, sí, cualquiera de nosotros puede tener esa experiencia. Claro que cualquiera. No es nuestra meta, porque si lo convertimos en meta ya nos equivocamos. Nosotros no podemos darnos el lujo ni siquiera de tener la meta de llegar a Dios o de tener la meta de llegar, de tener la experiencia del ser, porque si lo convertimos en meta ya lo metimos en el tiempo, y en el momento en que lo metimos en el tiempo ya lo metimos en el alucine mental. Sin embargo, claro que a cualquiera de nosotros nos puede suceder una experiencia de tipo. Ahora, con el cuestionamiento inicial que usted nos hace,
me motiva a mí para distinguir en dónde se puede percibir a alguien que legítimamente tuvo la experiencia y un farsante. ¿Sí? Un farsante lo que nos va a decir: vi a Dios, o vi a San Pedro, o vi a la Virgen, o vi a quien esté cerquita de Dios. Bueno, disque cerquita de Dios, o sea, todas las imágenes de cercanía de Dios es volver a lo dimensional, volvemos a lo dimensional. Pero alguien que vio alguna deidad o semideidad y me mandó un mensaje: tenemos que prepararnos para el fin del mundo porque hay que hacer oración, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bien, si el mensaje está en el hacer, la palabra clave es hacer, hacer, hacer. Ahí está la palabra clave. Si el mensaje, no importa qué es lo que nos diga que tengamos que hacer, no importa, porque podemos hacer cosas bonitas o cosas feitas, no importa, cosas gloriosas o cosas vergonzosas, lo que sea. Si el mensaje está involucrado, si en el mensaje está involucrado el verbo hacer, es un farsante. Porque la experiencia de Dios está en el no hacer. Está en el no hacer. Y esos temas los vimos ya desde el tomo 2. En el tomo 2 viene el tema del no hacer. Y la única posibilidad de reencontrarnos con nuestro verdadero ser está en el no hacer. Y de eso habla Lao Tse impresionantemente en el Tao Te Ching. Si alguien quiere abundar mucho en el sentido del no hacer, de la esencia que hay detrás del no hacer, Lao Tse habla magistralmente de ello. Todos los maestros hablan del no hacer, pero el que lo hace de manera más abundante es Lao Tse. Y si alguien tiene una experiencia del ser, insisto, la clave fundamental para ver si su experiencia fue legítima o es alguien que está alucinando es esa. Cualquier mensaje que tenga que ver con el hacer es farsante, es farsa, y ahí se distingue, y lo distinguimos no a través de un juicio, no a través de un análisis, no a través de un interpretar si es bueno o es malo el que dio el mensaje, si se le metió un chamuquito, esto es simplemente a través de un elemento, de un ingrediente muy elemental, universal: hacer o no hacer, es todo. Es un ingrediente muy simple, es un ingrediente muy elemental: hacer o no hacer. El hacer tiene todo que ver con el mundo de las formas. El no hacer tiene que ver con la naturaleza del ser. Y esto que usted nos cuestionó y que nos vino de maravilla para poder abundar en esto, me permite dar un ingrediente más antes de leer la primera cita. Hay dos cuestionamientos. Los rituales están en el hacer. Todos los rituales tienen que ver con el hacer. Todos tienen que ver con el hacer. Y la naturaleza de Dios o la naturaleza del ser está en el no hacer. Entonces, este planteamiento nos define muchísimas cosas. Vamos a escuchar aquí en Guadalajara y creo que en la red. Y la red hay otra pregunta. Bien, vamos a lo que mencionabas de Krishnamurti. Se menciona que no importa qué experiencia, qué tipo de experiencia le llegue a un ser dormido, todo va a estar necesariamente relacionado con su propio condicionamiento. Todo, por sus propios condicionamientos. No, y fíjate, ahorita me viene a la cabeza algo profundísimo de Buda. Es más radical, dice: si en tu meditación ves que me acerco a ti, mátame. Así de radical es Buda. Pura imaginación. Pura imaginación. El ser original, nuestro origen, la naturaleza de Dios, del Tao, de Jehová, de Yahvé, como le quieran llamar, es adimensional. Nada tiene que ver con el mundo de las formas. Y todo lo que nuestra mente imagina o ve
sea en vigilia, sea en dormido, sea en meditación, sea donde sea, siendo una imagen, es forma, está en el mundo de las formas. Y tan claro fue Buda que así dijo: si ves que me acerco a ti y me miras, mátame, porque es una imagen. Es una imagen, así de simple. ¿Y cuántas personas en el mundo han dicho que vieron a Dios o a la Virgen? Y todavía peor en la colectividad. ¿Cuántas personas han visto imágenes que se aparecen en paredes, en muros, quién sabe cuántas cosas, y ya le atribuyen cuestiones divinas a la aparición de lo que vieron colectivamente y todo ese rollo? O sea, son o alucines individuales o alucines colectivos. Todo lo que tenga que ver con el mundo de las formas está en la naturaleza de la ilusión de la materia, es pura ilusión. Ahora sí, Internet, ¿qué nos dicen? Sí, en Internet nos pregunta Sócrates: ¿existen los ángeles y en realidad se comunican con nosotros? Sí, el reino angélico existe, así como nosotros estamos dentro de cuerpos físicos, porque somos una humanidad que cayó y que está ahorita desorientada, porque pretende saber que este cuerpo físico es lo real. Existe una humanidad que no cayó, existe una humanidad que no cometió la osadía o la curiosidad de meterse en cuerpos de animales. Entonces la humanidad que no cayó, que es lo que se llaman los ángeles, es la humanidad que está en cierta forma observando lo que es el universo, que es la visión que tienen, observando todo lo que es la manifestación. ¿Y cómo se comunican con nosotros? De una manera impersonal, en base a su fuerza, en base a su persistencia, en base a estar de una manera impersonal, apoyando al ser humano para que el ser humano despierte. No tenemos por qué cuestionar la existencia del mundo angélico. Lo único que sí nos tiene que quedar claro es que lo que sucede en el mundo angélico es problema de los ángeles, no es problema de nosotros. Y lo que sucede en este mundo ilusorio es problema de nosotros, no es problema de los ángeles. Y eso de que los angelitos vengan a ayudarnos es parte del alucine de los hombres. Porque muchas veces hay quienes escuchan vocecitas y creen que un angelito les está hablando, creen que es su angelito de la guarda, y no es más que una entidad que se les está metiendo y chupándoles éteres, y eso tiene que ver con el tema que vimos hace 8 días, con el espiritismo. Entonces, mejor ni corramos riesgos, olvidémonos de angelitos, porque lo que sucede en el reino angélico es problema de ellos, no es problema de nosotros. Y vuelvo a insistir, lo que sucede en este mundo ilusorio de las formas en el que nos metimos es problema de nosotros y no de los ángeles. Entonces, no corramos riesgos, no vale la pena correr riesgos. Olvidémonos de invocaciones a angelitos, porque hay infinidad de rituales creados por corrientes pseudoesotéricas que se dicen ser esotéricas, y el estudio del reino angélico nada tiene que ver con el esoterismo, porque el reino angélico forma parte del mundo de las formas en una dimensión más sutil, pero sigue siendo mundo de las formas, porque el ser es adimensional, y en el ser no hay divisiones de que al angelito fulanito y al angelito sutanito. Esas divisiones no existen en el ser, esa división no existe en la naturaleza del ser. Entonces hay una enorme cantidad de corrientes pseudoesotéricas que fabrican rituales, aterrizándolo en el tema de hoy, que fabrican rituales para invocar a ángeles para que nos ayuden, y lo único que están invocando son entidades desencarnadas, hambrientas de chuparnos nuestros éteres vitales, que se hacen pasar por angelitos. Acuden a esos rituales porque en esos rituales se abren agujeros para que se metan esos disque angelitos, y son puros diablitos, son puros desencarnados ávidos de chuparnos nuestra energía vital, nuestros éteres. Y esos rituales que dizque invocan angelitos, insisto, terminan invocando entidades perversas, desencarnadas, que quieren
robar nuestra energía vital. Entonces, no vale la pena correr riesgos. Que hay ángeles, pues mucho gusto. Como en México, como en este país hay presidentes, hay ministros, hay empresarios, hay obreros, hay bandidos, hay asesinos. Pues mucho gusto, cada quien está en el papel que se le ocurre jugar. Bueno, pues también hay angelitos, arcángeles, serafines y gnomos, sílfides, elementales, pues lo que haya, no importa, no importan las manifestaciones de las formas de vida, eso no importa. Ocupémonos de nuestra propia situación y dejémonos de la ilusión de que alguien nos va a ayudar. Vimos el tema de soledad, creo que lo vimos hace 15 días. Para regresar a nuestro origen, para regresar a nuestra esencia original y retirarnos del sueño del mundo de las formas, estamos solos, y los libros universales nos dicen con toda claridad, estamos solos y lo tenemos que hacer solos, en nuestra soledad íntima. Las personas que buscan ayuda de angelitos para regresar a Diosito están alucinando. Los libros universales jamás nos hablan de ello. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros cuestionemos si hay o no hay reino angélico. Que lo hay, mucho gusto. Hay dirigentes de Greenpeace luchando por el planeta y hay otros destruyéndolo irracionalmente por intereses económicos. Cada quien está en donde le toca, y si a alguien le tocó ser angelito, pues mucho gusto, disfruta tu reino angélico, mientras nosotros que disfrutamos el reino terrenal. Pero insisto, para el proceso de regreso, para el religare a nuestro origen, estamos solos. Hay que olvidarnos de rituales y cualquier tipo de ayuda en el mundo de las formas. Sí. Para apostillar un poco eso que acabas de mencionar y haciendo referencia nuevamente a Krishnamurti, ¿no? Dice, si usted es de las personas que cree que Dios le va a ayudar, ¿sabe qué? Está perdido. Sí. Es su propia responsabilidad. Hasta la invocación de Dios para que nos ayude a regresar a Él son palabras vanas, porque estamos invocando a un concepto mental de Dios. Es a lo que estamos invocando, ese concepto mental de Dios. Hasta de eso tenemos que sacudirnos. Por eso el tema de soledad fue muy claro. ¿Queremos realmente regresar a nuestro origen? Solos. Y la soledad es un sustraernos de todo lo que tenga que ver con el mundo de las formas. Eso es la verdadera soledad. Hicimos hasta la distinción entre soledad y aislamiento. No tiene caso repetir tantos detalles, y los invitamos en un momento dado a repetir la charla quienes no la escucharon hace 15 días. Hay más preguntas en la red. A ver, escuchamos. Nos pregunta Juan Álvarez: ¿Moisés mentía cuando le pidieron llevar el mensaje al faraón? Bien, Moisés, como cualquier iluminado, y como cualquier iluminado, aparece en momentos en los que la civilización se pierde. Moisés recibe los mensajes, Moisés recibe lo que viene siendo el reconducir a todo el pueblo, no solamente al hebreo, también al egipcio, reconducirlo a lo que viene siendo una verdadera práctica espiritual. Y precisamente de eso se trata el tema de hoy. Cuando las religiones comienzan a cristalizarse, comienzan a crear una ritualística en el cual se piensa que tal personaje o tal autoridad religiosa te unge o te da una bonificación espiritual, y mediante un ritual o mediante un pase mágico o lo que sea. Y si no existe ese ungimiento, no te sientes tú que estás avanzando espiritualmente. Es ahí donde se pierden todas las religiones, donde se cristalizan todas las religiones en ese sentido. Entonces, igual que lo que le pasó a Moisés, recibe los mensajes, recibe lo que viene siendo la nueva manifestación que tiene un iluminado en cuanto a lo que vienen siendo los mensajes, y trata pues de no solamente de compartirlo con el pueblo hebreo, sino también con el pueblo egipcio.
Ahora, algo muy importante también, nosotros no estamos aquí para juzgar si fueron verídicos o no verídicos los acontecimientos en los relatos históricos de los libros universales. Estamos para revisar los ingredientes de sabiduría que hay en esos libros, pero no para validar, justificar, mucho menos interpretar los acontecimientos históricos. Eso no, ese papel no nos corresponde a nosotros. Y para empezar, ni siquiera nosotros podremos decir si fueron verídicos o no fueron verídicos. Ni siquiera eso nos corresponde, porque para empezar no vivimos allí y no tenemos constancia de que haya o no haya acontecido todo eso. Un cuestionamiento que sí vale la pena ponerlo sobre la mesa, y aún con ese cuestionamiento no voy a hacer un análisis, lo dejo solamente abierto para que cada quien haga sus propios nuevos cuestionamientos, ni siquiera sus análisis, porque los análisis no sirven de gran cosa. Lo que sirve es abrir nuevos cuestionamientos. Eso sí tiene mucha validez y mucho peso. Quizás algunos de los que estén en la red no están enterados. Aquí en Guadalajara algunos quizás no estén enterados. No hace mucho tiempo, es reciente este descubrimiento en el que tras el descubrimiento, se escapa la palabra, de los códices sumerios cuneiformes, la lectura, las tablillas cuneiformes de lectura, cuando logran descifrar esos códices, aparece una historia relatada a través de esas tablillas. Y esa historia es un relato, es una historia de hace más de 6,000 años. 12,000 años. A 12,000 años, fíjense, 12,000 años. 8,000 que fueran. Entonces está alejadísimo de la era de Buda, de Jesucristo, de Lao Tse, de Pitágoras, Sócrates. Está alejadísimo en el tiempo, alejadísimo. Bien, esas tablillas relatan la existencia de un personaje que tuvo 12 apóstoles, que fue perseguido por la autoridad de su época, que fue martirizado y que murió crucificado. Y muchos detalles que se me escapan. Esas tablillas describen a un personaje idéntico a Jesús de Nazaret. Hace 12,000 años. O sea, logran entender cuántos cuestionamientos pueden entrar en la cabeza. Lo que nosotros analicemos y la interpretación que le demos a este acontecimiento reciente no importa, porque lo que interpretemos y analicemos sale sobrando. Lo que más tiene peso es los cuestionamientos nuevos que volvamos a hacer en función de esto. Y lo digo por lo que insiste Albert Einstein: lo más importante es no dejar de hacerse preguntas. Entonces, ahí es donde comprenderán por qué lo importante no es justificar o juzgar si lo que sucedió en la historia fue real o no fue real, si fue justo, si no fue justo, si tuvo esto, si tuvo aquello. Lo que importa en los libros universales, más allá de los relatos históricos que nos ofrezcan, es la sabiduría que nos ofrecen, que está muy por encima del arte literario en las formas escritas en esos libros universales. Esa sabiduría es la que importa, más allá de lo escrito. Y les recuerdo una cita que habíamos leído hace poco del Zohar, en la que dice que si alguien se queda con los relatos escritos en la Torah, no ha entendido la Torah. Y eso lo dice el Zohar, o sea, en la misma sabiduría hebrea, en el mismo libro de la Torah, perdón, del Zohar, que es
extraordinariamente filosófico, palabras más, palabras menos, no recuerdo textualmente la cita, pero sí hace ese cuestionamiento, que si alguien cree o se queda o se detiene en los relatos históricos de la Torah, no ha entendido la Torah. O sea, ¿qué nos dice eso? O sea, pues, no hay que quedarnos con los relatos históricos, hay que irnos hacia los ingredientes de la sabiduría, y los relatos históricos son puros simbolismos, son solamente simbolismos. Incluso no hay que quedarnos con el símbolo, hay que ir más allá del símbolo todavía, porque el símbolo es la manera más sencilla en que se pueda transmitir la sabiduría y que nos permita sacudirnos las formas, sacudirnos lo que nos nubla la interpretación de las formas. Por eso de ahí la importancia de los símbolos. Entonces, pues no nos corresponde, insisto, a nosotros juzgar los pasajes históricos de los textos universales, sea Nuevo Testamento, sea Antiguo Testamento, sea cristianismo, sea judaísmo, no importa. Sí, hay otra pregunta, nos pregunta Rosy de la ciudad de Monterrey: ¿cuál es el sentido de ser un sueño de Dios? No tiene ningún sentido. Y aparte, Dios no nos metió en esto, nosotros nos metimos y nos desconectamos con el origen y estamos entrampados. Un sueño de un día para otro nos dura 8 horas, un sueño dentro de este cuerpo físico nos dura 80 años. Al final de cuentas es el mismo sueño. El problema es de que creemos que este sueño es real y creemos que este sueño tiene algún sentido. ¿Tiene algún sentido el sueño que tenemos durante las 8 horas en que descansamos? Pues lo mismo, nuestra existencia no tiene ningún sentido. Tenemos que darnos cuenta que estamos dentro del sueño para ya no entrar en este entrampamiento en el que estamos. Suena muy rudo lo que dices, sí, pero hay que asimilarlo. Sí. Hay que asimilarlo. Esta vida en el mundo de las formas carece de sentido. Y aquí en México, con eso podemos parafrasear la canción célebre de José Alfredo Jiménez que dice: la vida no vale nada. Se empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso en este mundo la vida no vale nada. Pues a lo mejor esa canción la escribió entre copa y copa, pero no se imaginó lo que estaba escribiendo este cuate. Estaba escribiendo algo con una profundidad filosófica impresionante, porque efectivamente la vida en el mundo de las formas carece de sentido. Por eso Jesús de Nazaret invitaba a que descubramos la verdadera vida. Esta vida biológica carece de sentido. Los humanos le hemos inventado 1000 sentidos, muchísimos sentidos, unos más estúpidos y otros menos estúpidos, pero les hemos inventado muchos sentidos a la vida biológica. Jesús de Nazaret, muy claro: mi reino no es de este mundo, por lo tanto este mundo carece de sentido. Y por eso insistía, y hay muchos pasajes, hay uno solo donde dice mi reino no es de este mundo, pero hay muchos pasajes en que insiste en que conozcamos la verdadera vida, es decir, la vida de este mundo no es verdadera, y si no es verdadera, carece de sentido, no tiene sentido. Estamos hablando de una manera muy radical, pero ¿de qué otra manera podemos hacerlo si los maestros así lo dicen? O sea, los maestros son radicales. Y si no, escuchen esta cita de Buda para que veamos lo que dice en torno a los rituales, para que vean la radicalidad de Buda. Y antes de leer la cita, hago una observación. Las actuales religiones budistas están cargadas de rituales. Yo nunca he profesado el budismo. Me encantó haber leído el Evangelio de Buda y me encanta leer citas del Evangelio de Buda cuando es necesario jalarlas para cualquiera de estos temas, pero nunca participé yo en una religión budista. Sin embargo, fuera de México sí me tocó asistir a algunos rituales budistas y me quedó claro que estaban cargados, a ceremonias budistas, y son puros rituales, es pura ritualística. Una ritualística enorme. Sí, están aún dentro del mundo de las formas desde el punto de partida de forjarse como meta alcanzar el estado de la budeidad. Sí, pero a través de los rituales. A través de rituales y los rituales. Vamos a ver qué dice Buda de los rituales. Eso viene el Evangelio de Buda y nos dice: he oído decir,
eso se lo cuestionan a Buda, ¿eh? Empieza con un cuestionamiento que le hacen a Buda. He oído decir que enseñas la ley y que sin embargo destruyes la religión. O sea, lo están acusando a Buda de destruir la religión. A Jesucristo también lo acusaban de destruir la religión judía. También lo acusaban de lo mismo, si ustedes recuerdan, los fariseos, los saduceos, las autoridades religiosas a Jesucristo, pues no lo mataron porque no tenía la autoridad, pero para eso se lo mandaron a Pilatos. pero le agarraron un rencor enorme, que fue el mismo rencor que le agarraron a Buda los brahmanes. O sea, los brahmanes de su época también le agarraron el mismo rencor a Buda porque él descalificó todo lo que se estaba haciendo en la religión hinduista a través de la religión del brahmanismo o del hinduismo. Bien, repetimos, discúlpenme la interrupción de la cita. He oído decir que enseñas la ley y que sin embargo destruyes la religión. Tus discípulos menosprecian los ritos y rehúsan sacrificar, aunque no puede manifestarse a los dioses la piedad por medio de aquellos. La verdadera esencia de la religión, sin embargo, está en el culto y en el sacrificio. El Buda respondió: el sacrificio del yo es mucho mayor que la inmolación de los toros. El que sacrifica a los dioses sus culpables deseos comprenderá la inutilidad de hacer perecer a los animales. Vale más obedecer las leyes de la justicia que adorar a los dioses. Hasta cuestiona la adoración a los dioses, hasta eso cuestiona Buda, hasta eso. Entonces, claro, los rituales de la época de Buda implicaban sacrificios de animales, como los rituales en la época de Jesús de Nazaret también implicaban sacrificios de animales. Hoy en día ya no se hacen sacrificios de animales, pero siguen siendo rituales al final de cuentas. No importa que... en Israel todavía hacen sacrificios de animales. Fíjense, todavía están detenidos en el sacrificio de animales. Hay sectas que son totalmente ortodoxas y hacen todavía sacrificios de animales, de corderos imagínense. Bueno, entonces, aunque hoy en día en escasos lugares se sigan haciendo sacrificios de animales y en la mayoría de los rituales ya no se sacrifican animales, siguen siendo rituales, siguen pretendiendo llegar o adorar a Dios a través de las formas, y Buda lo está descalificando y él dice: lo único que tienen que sacrificar es el yo, es decir, tu ilusión de que eres el que crees que eres. Ese es el sacrificio del yo, sacrificar la ilusión de creer que somos lo que no somos. Entonces, ¿dónde quedan los rituales? ¿Qué dice Buda de los rituales? Cero, olvídense de todo eso, olvídense de tonterías. Sin embargo, ¿cómo están las religiones budistas? Cargadas de rituales. O sea, las religiones han terminado haciendo todo lo contrario de lo que los maestros han dicho. Vamos a la siguiente, que también es el ejemplo de Buda. También me gustaría agregar en la última parte de esta cita, dice: vale más obedecer a las leyes de la justicia que adorar a los dioses. O sea, vale más conocer el funcionamiento de las leyes universales que adorar a los dioses. Qué bueno que destacas eso, o sea, importantísimo. Y lo recalca Buda al final, o sea, vale más el conocimiento de la naturaleza y cómo opera que adorar a los dioses. O sea, se va directamente a lo que es el conocimiento de la naturaleza. Genial, esto que estás diciendo es importantísimo. Y esto es un ingrediente de conciencia, no de adormecimiento a través de los rituales. La siguiente la escuchamos, Juan Carlos. Un verdadero discípulo, también esta cita es del Buda y nos dice: un verdadero discípulo del Tathagata no debe poner su confianza en autoridades o en los ritos, sino que trascendiendo lo ideal del yo, descansará confiado sobre la mitaba, que
¿Qué es la infinita luz verdadera? Bien, normalmente como buscadores todos hemos entrado en disciplinas espirituales y como les comentaba al principio, la ritualística que hoy se hace ya es un poquito una ritualística muy laica, donde existe en este caso, como dice la cita, existe una autoridad, alguien que te unge un grado o te da una limpieza y te dice, con esto tú ya sanaste tu alma y ya eres más puro. Eso no tiene validez, si lo comenta Buda, o sea, todo sigue siendo simbólico, a pesar de que el ritual sea muy light, sigue siendo un simbolismo. El verdadero ritual, como lo menciona aquí el Buda, cuando dice, es trascendiendo lo ideal del yo, o sea, es conocerse a sí mismo. El verdadero templo es nuestro cuerpo, nuestra personalidad, y nuestro verdadero sacerdote viene siendo nuestro corazón. La vivencia que nosotros tenemos de todos los días, el poder enfrentarnos a las situaciones diarias, esos son los rituales, esos son los verdaderos rituales. La problemática que tenemos y que tenemos que transformarla, que tenemos que trascenderla, ese es el verdadero ritual, y aquí Buda lo recalca. Es mejor el ideal del yo y descansará confiada sobre la mitad, que es la infinita luz verdadera. Conectarse con la luz verdadera de nosotros mismos a través de la propia existencia, a través de hacer un avance en cuanto a lo que viene siendo, qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo opera la ley en nosotros, por qué estamos aquí, y transformar todas las emociones que tenemos todos los días y seguir adelante con todo esto. Ese es el verdadero ritual. Ahora, si alguien desconfiaba de que estemos malinterpretando el Evangelio de Buda, en esa cita que acaba de leer Juan Carlos, literalmente dice o prohíbe los ritos. Literalmente dice, no debe poner su confianza en autoridades o en los ritos. ¿Y a dónde hay que mandar esa confianza? ¿A dónde la manda? A la luz verdadera. No perdamos de vista que la luz tiene la naturaleza del ser. Y esto que nos dice de poner la confianza en esa luz verdadera, le llama el Amitabha, que es la luz verdadera, es la fuente original. Es la luz, es la energía fundamental del ser, de la que ya abordamos insistentemente en el tema 16 de nuestro primer tomo. Ahí los invitaría a retomar ese tema 16 del tomo 1, que habla de esa luz y todo lo que tiene que ver y lo que podemos hacer en relación a esa luz, en lugar de andar haciendo rituales. Y esto de esa luz verdadera tiene que ver con la contemplación solar, lo que hemos anticipado muchas veces, lo que hemos comentado muchas veces, vinculado con esa verdadera luz. La siguiente cita es del budismo también, es del Evangelio de Buda, muy breve, y es un complemento de lo que Juan Carlos comentó de la primera cita. Dice, ya son palabras directas de Buda, dice, yo les prohíbo, oh bhiksus, el uso de encantos y oraciones, porque son cosas inútiles. Son causas inútiles, porque la ley del karma rige todas las cosas. Esta cita complementa esa primera en un sentido muy fundamental. Olvídense de ritos, porque los encantos y las oraciones forman parte de la ritualística. Las mismas oraciones verbalizadas forman parte de toda la ritualística, y nos dice que lo que rige las cosas es la ley del karma. ¿Qué es la ley del karma? Es una de las leyes universales. Y antes de esa cita ya habíamos leído, más vale obedecer las leyes de la justicia que adorar a los dioses. Y las leyes de la justicia son las leyes universales. Entonces, en esta cita, en otras palabras, en otro ángulo distinto, pero vuelve a lo mismo. Olvídate de rituales, de encantos, de oraciones, de todos esos rollos, y mejor atiende la ley. Observa la ley, estudia la ley, atiéndela, respétala, y allí es donde está, ahí es donde debe ponerse tu atención. Bien, vamos a la siguiente cita. Ahora nos vamos. Creo que hay una pregunta. Sí. Bien. Échame una mano, David. ¿En qué se diferencian los rituales de los que hablas a la contemplación solar? En los rituales hay formas.
te lo digo con otra óptica más clara. En un ritual está el hacer. Hago esto. Me inclino, me agacho, hago oración, regreso, prendo la vela y hago un conjuro y esto, aquello. Hay cosas que se tienen que hacer. En un ritual hay algo que tiene que hacerse. En la contemplación solar te quedas quieto y ya. No haces nada, solamente contemplas. Y en la meditación. Igual, la meditación está la verdadera meditación es el no hacer. Porque cuando hablamos de meditación, si se nos ocurre hacerle caso, atender a una pseudotécnica meditativa de paso número 1, paso número 2, paso número 3, eso no es meditación. Porque ahí te introduces en el hacer, puesto que hay pasos. Hay un proceso en las disque técnicas meditativas. La única legítima meditación está en el no hacer, simplemente soltar todo y quedarte en un estado contemplativo. Entonces, la diferencia la hace el hacer y el no hacer. Y sí, efectivamente, o sea, la visión que se tiene a veces de la meditación es hacer un ritual propio, sentarte, relajarte, la oración, o sea, la oración propia, el conectarte con una emoción mística, el imaginar unas cosas y el sentirte bonito. Ese es un ritual propio, eso que dijiste es la clave. Desgraciadamente haces tu propio ritual. En las técnicas meditativas haces tu propio ritual. ¿Sí? Lo conviertes en un propio ritual. Y la verdadera meditación no es nada de eso. Es no hacer. No es nada de eso. Pero la mente en el no hacer revienta. La mente solamente concibe el hacer. Y precisamente por eso es meditación, porque allí no hay mente. Porque en los rituales buscas un resultado, sentirme mejor. Por ejemplo, en esta cita, dice, yo quiero de cantos y oraciones porque, híjole, tengo miedo de Dios y algo me va a pasar y si no hago esto, me voy a sentir mejor, o sea, y si no lo hago me voy a sentir peor. Entonces busco una aliciente, una aspirina para lo que es mi parte de sensación ante el misticismo. Pero dice Buda, no, es que esto es inútil, son causas inútiles porque la ley del karma está operando. La ley del causa y efecto está operando, o sea, con más rituales que hagas, no paras la ley de causa y efecto, no paras las leyes universales. Mas, sin embargo, a veces mucha gente entra en esos ritos para exculpar sus culpas, ¿no? O limpiar sus pecados y todo esto, ¿no? Y no va por ahí. Sí, escuchamos. Que es cuanto más busco acondicionantes para agradar a Dios, más me alejo de Él. Claro. Porque te acercas a la imagen del Dios que tú creaste con tu imaginación. Entonces te estás acercando a lo que imaginaste y no a Dios. Por eso, insisto, la palabra Dios está profundamente mancillada, porque está reducida a todo lo que imaginamos, totalmente metida en todo lo que imaginamos, Sanedrín. o más bien desviada hacia todo lo que imaginamos. ¿Hay algo que comentar? A ver, escuchamos. Perdón. En la contemplación solar también buscamos resultados y al buscar resultados estamos buscando en el mundo de las formas. Si no pedimos resultados, lo hacemos desinteresadamente, ahí está en el no hacer. Es que en un acto de contemplación solar lo mejor es no esperar resultados. Es lo mejor. Y cuando estás contemplando al sol, no lo estás adorando. Es contemplación, o sea, hay que ir a la palabra exacta. Contemplación es simplemente estar como los niños, con una capacidad de asombro, sin mente. O que la mente esté, pero la mente va a estar divagando, pero mi conciencia va a estar activa. O la mente a un lado, ¿sí? La mente a un lado, en su rollo propio, pero no involucrada en ese acto de contemplación. Bueno, si al sol no lo vamos a contemplar, por decirlo así, podemos contemplar entonces una piedra, es contemplación de la piedra y buscamos la sanación que es elemental, nos dé la sanación, porque como en el libro, en el folleto dice se busca la sanación, buscamos
que se nos curen ciertas enfermedades, y con el paso del tiempo así se dan. Esa es parte de un buscar en el mundo de las formas. Así es. Mira, una aclaración importante. Si te refieres al manual de contemplación solar, nosotros lo imprimimos, pero no es un documento emitido por el Centro Universalista. Ese manual al que te refieres y que lo tenemos disponible en nuestra página web para los que nos escuchan en la red, que es un manual de contemplación solar, es una síntesis de una conferencia emitida por un hindú llamado Gira Ratan Manek, en la que él habla de un acercamiento contemplativo hacia el sol, y él describe sus experiencias y lo que él ofrece en relación a ese acercamiento al sol, pero ese trabajo es de Gira Ratan Manek, no es de nosotros. Nosotros lo imprimimos, lo retomamos, lo estamos difundiendo, se lo compartimos a nuestros amigos, porque nosotros tenemos muy claro, bueno, a la medida de nuestras posibilidades tenemos cierta claridad sobre lo que significa el sol ante nuestra presencia en este mundo, pero el contenido no es nuestro, el contenido es de Gira Ratan Manek. Por eso sí me gustaría que tengamos cuidado de no involucrarlo con lo que estamos ahorita diciendo, porque eso en realidad lo único que nosotros nos limitaríamos a decir es: mira el sol, es todo, contémplalo, nada más. Ya todo lo demás sale sobrando, lo demás no es lo más importante. Puede ayudar, puede abonar, tiene una relativa importancia, pero la importancia fundamental es solamente en: mira la luz. La luz. Y ni siquiera el sol por sí mismo ni en sí mismo, es la luz. O sea, aquí lo importante es la luz y no el sol. Lo importante es la luz, y viene a colación por esta cita anterior donde Buda dice: olvídate de rituales y mejor deposite tu confianza en la luz verdadera, ¿sí? Entonces lo esencial es la luz más que el propio sol, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente cita ahora sí, que es del Evangelio de Buda. Ay, ¿qué otra pregunta, perdón? A ver. Más una ampliación. Tanto en la contemplación social, en la contemplación solar, como en cualquier otra actividad, no se debe esperar resultados teóricamente. Ni en la meditación. Ni en nada. En una meditación guiada o en una meditación con pasos, automáticamente se espera un resultado, porque vamos a llegar al final de la meditación y se espera algo al final de la meditación. Entonces, desde ahí entra el absurdo de la meditación a través de un método. Habiendo método no hay meditación, desaparece automáticamente la meditación, no es posible la meditación, habiendo método. Bien, vamos ahora sí a la siguiente, que es de Lao Tse, de Lao Tao Te Ching. Cuando se pierde el Tao, solo queda el Te, la virtud. Cuando se pierde la virtud, solo queda la bondad. Cuando se pierde la bondad, solo queda la justicia. Cuando se pierde la justicia, solo queda el rito. El rito es la sombra de la virtud y el comienzo del caos. Lao Tse, Tao Te Ching. Bien, aquí Lao Tse hace genialmente una descripción de dónde ubicaríamos el rito dentro de una búsqueda como seres humanos. La conexión directa con Dios es el Tao. Después de esa conexión viene la virtud, es la seidad de lo que viene siendo de esa conexión. Si se pierden esas dos conexiones, pues queda lo que es la bondad. Cuando se pierde la bondad, queda la justicia, cuando ya estamos diferenciando las cosas, cuando entramos en la dualidad. Y cuando entramos en esa dualidad y se pierde esa dualidad, lo único que nos queda es el rito. Y como termina diciendo Lao Tse, el rito es la sombra de la virtud, o sea, es simbólico, y el comienzo del caos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos nuestra experiencia espiritual o nuestro supuesto avance espiritual en base a ritos, estamos perdidos. Sí, a ver, escuchamos, sí. Y la oración es un rito. Sí, sí. Sí, no hay oración verdadera. Bueno, hay que ver. La oración verbalizada es un rito. La verdadera oración no. La verdadera oración es un estado. Es más, la verdadera oración es un estado contemplativo. Es un estado de presente. La verdadera oración.
La oración verbalizada es una falsa oración, y la oración verbalizada es un mini rito, es un mini ritual. De hecho, tenemos una cita para explicar más ampliamente. Sí. La siguiente cita, cita es del Evangelio de Buda, y muy interesante porque hace un cuestionamiento en relación a un ritual de la India idéntico a los rituales que hacían antiguamente aquí los aztecas, y que hoy por hoy los siguen reproduciendo quienes orgullosamente se dicen herederos de las tradiciones mexicanistas. Y van a observar que es un ritual prácticamente idéntico, nomás le falta el caracol y sonarle, es la única diferencia. Bueno, los mexicas eran los aztecas, son los mismos. Mientras el Bhagavad es el Buda, era un término, un apelativo que le dan al Buda. Mientras el Bhagavad moraba en el bosque de bambúes, inmediato a Rajagriha, es una región cercana de Nepal propiamente, halló una vez en su camino a Srigala, un padre de familia que con las manos juntas se volvía hacia los 4 puntos cardinales del mundo, y hacia el cenit y el nadir después, es decir, hacia arriba y hacia abajo, o sea, los 4 puntos cardinales, luego hacia arriba y luego hacia abajo. Y el bienaventurado, conociendo que se trataba de una superstición religiosa tradicional, ahí viene el carambazo, una superstición religiosa tradicional, a fin de alejar el mal, le preguntó a Srigala, a ese padre de familia: ¿por qué haces esas extrañas ceremonias? Y Srigala respondió: ¿encuentras extraño que proteja mi hogar contra la influencia de los demonios? Ejecutando este rito, honro, respeto y venero las palabras de mi padre. Entonces el Tathagata dijo: no veo mal que cumplas el rito de tu padre, pero veo que no comprendes la ceremonia. No basta con proteger tu casa por medio de ceremonias misteriosas, debes protegerla también por medio de tus actos. Bien, si ustedes observan aquí, Buda es un poquito diplomático, porque el Evangelio primero califica a este rito como una superstición religiosa tradicional. O sea, ya de antemano en el Evangelio de Buda se está calificando como una superstición religiosa tradicional, que vuelvo a repetir, en los rituales mexicas o aztecas también se hace, y hoy en día lo siguen haciendo, nomás con el caracol y con incienso y con flores y con todo, con flor de cempasúchil y cuánta cosa, ¿verdad? Bien, entonces ya Buda de su mano lo califica de una superstición religiosa tradicional, y ya después es diplomático para no herir la susceptibilidad de este señor, y dice: no veo mal que cumplas el rito de tu padre. O sea, dice: bueno, no lo veo tan mal, lo que pasa es que no comprendes. O sea, ahí Buda se muestra un tanto diplomático, y al final de cuentas nuestros actos terminan reflejando lo que llevamos dentro. Nuestros actos terminan siendo un reflejo, lo que en esencia somos, lo que en esencia existe de posibilidad en cada uno de nosotros para regresar a nuestro origen. Entonces, cualquier tipo de ritual, obsérvenlo, Buda descalifica cualquier tipo de ritual, tal como lo hizo Jesús de Nazaret, tal como lo hace Lao Tse y tal como lo hacen todos los maestros. Los rituales son fantasías, todos los rituales son fantasías creadas por la colectividad humana. Bien, ya hablamos mucho de ello. Vamos a algo que nos dice ahora Krishnamurti. Hay una pregunta en la red, nos pregunta Javier, nos dice: entonces el ritual del sol también es negativo, ya que si se habla de contemplación solar. Bueno, es que es muy diferente contemplación y ritual.
Sí. Un ritual es como decía David, es un procedimiento. O sea, si tú subes un procedimiento, te relajas, te pones, prendes incienso, y ves al sol como una adoración más, ese es un ritual. Entonces es ritual. Pero si te pones al sol simplemente a contemplarlo y lo miras y contemplar la luz, es no hacer. Es un hacer, no hay ningún ritual. Es que ahí no haces nada, no hacemos nada, simplemente soltamos todo y miramos el sol, estamos en el no hacer. Lo que pasa es que cuando a veces hablamos del sol y de la contemplación solar, mucha gente pues se va por lo que son los rituales solares, ¿no? Que aparecen en las películas y que los chamanes enseñan a la gente a adorar al sol y hacer el ritual ante el sol. Bueno, son ritos que ellos hacen. Cuando hablamos de contemplación solar es nada más postrarse ante la luz y observarla. Y se acabó. Es todo. Vamos a la siguiente. La siguiente cita es de Krishnamurti. Hay otra pregunta aquí. Adelante. Nada más comentar que me llamó mucho la atención la falta de... Sí, diplomacia sí tuvo Krishna, ¿La diplomacia duda, pero está en ausencia de neutralidad porque ni le preguntó. Él intervino pues por su propia iniciativa. Creo nada más por eso que me parece un poco extraño que a él faltara algo tan importante como la neutralidad. Bueno, podría analizarse así, pero ahí vuelvo a insistir en lo que hemos mencionado. Al final de cuentas, ni nos corresponde analizar o juzgar los acontecimientos históricos, mucho menos afirmar si fueron verídicos o no fueron verídicos. No podemos saber si fue verídica la vida de Jesús de Nazaret, puesto que en unas tablillas en Babilonia está escrita una historia idéntica a la de Jesús de Nazaret 8000 años antes. Entonces existe la posibilidad de que sea solamente un documento de sabiduría que a través de relatos históricos nos están diciendo algo. Entonces yo por eso les insistía, no nos quedemos con el relato histórico. Hay que ver lo que en esencia hay detrás de esto, nada más, ¿verdad? Igualmente queda cuestionado si fue real la vida de Buda, la vida de Moisés, la vida de tantos personajes de relatos históricos. Queda cuestionado con lo que les mencionaba del Zohar, donde dice el que se queda con los relatos de la Torah ni siquiera comprende la Torah. O sea, no hay que quedarse con el relato. El relato hay que dejar a un lado y ver dónde está lo esencial. Entonces, no importa las formas. Y es que las formas también, aún mirándolas desde la sabiduría misma, en los relatos de los libros universales vamos a encontrar también cuestionamientos. Pues si nos quedamos con las formas. O sea, si nos quedamos con las formas, vamos a encontrar cuestionamientos en muchas partes. Por eso hay que ir más allá de las formas, más allá del relato verbalizado. Y también hay que visualizar que los iluminados tienen su parte humana. Por ejemplo, hemos leído aquí citas de Jesús en el cual corrige. Sí, hubo una hace correcciones. Sí. O sea, dice algo y dice, caray, pues esto va por aquí, ¿no? Sí. Hace una corrección. Y concretamente cuando dice, si ya le dijiste que hace corrección, hay que decir cuál, porque no van a pensar que es un cuento. Cuando dice, nadie que esté lleno de riquezas, no dice, para los hombres ricos, cuán difícil es entrar al reino de Dios. Y sus apóstoles lo voltean a ver con sorpresa. Entonces Jesús, y lo relata así el pasaje, entonces Jesús rectifica y dice, bueno, qué difícil que entre el reino de Dios quienes confían en sus riquezas. Entonces hace una corrección impresionante y ahí se exhibe el lado humano de Jesús de Nazaret, el lado humano de Jesús de Nazaret. De hecho, una de las películas que hablas de ese lado humano, que Jesús de Nazaret era humano, es la tentación la última tentación de Cristo, la visión que se tiene de un Jesús humano. Se la recomendamos que la vean, ¿no? También, por ejemplo, sin quedarse con la película, tampoco, claro, sin quedarse con el texto de tal cual, ¿no? Pero por ejemplo, Pablo de Tarso, una persona que habla de cosas bastante interesantes y que prácticamente él es el que hace y escribe los Corintios, etcétera, y que se ve que es una persona muy iluminada en ese sentido. También en varios relatos se ve que es muy misógino, pero hay que entender que en su momento histórico,
el trato hacia la mujer era muy misógino y era una parte humana que ellos tenían. Por ejemplo, en los evangelios, cómo se relata que se pelean los apóstoles porque Jesús prefiere más a María que a ellos, y hay una discusión entre ellos, etcétera, ¿no? En uno de los relatos de Nahamadi. O sea, todos esos detalles son interesantes porque vemos la parte humana de las gentes. Sí. O sea, no eran gentes que andaban flotando en el ambiente, o sea, no, eran seres humanos que así que igual que nosotros, pues tenían una parte humana. Y a veces en los textos aparece esa parte de corrección que tenían. Bueno, vamos a la siguiente, que es de Krishnamurti. La siguiente de Krishnamurti nos habla acerca de la pregunta que nos hacía aquí la doctora Luz. Dice: las repeticiones de alabanzas, palabras y frases adormecen a la mente, si bien en esos momentos ello resulta muy estimulante. Bien, lo que es la mantralización, las oraciones, las repeticiones que tienen las religiones, como dice aquí, es muy estimulante. O sea, muchas veces la mente se relaja con ciertos mantras, entra en un estado de ensoñación, padre, pero no es un estado de conciencia. ¿Los cantos budistas? Sí, no es un estado de conciencia, es un estado relajante. Los cantos budistas de las iglesias budistas actualmente, una misma frase musical la repiten decenas de veces, pero decenas de veces, hasta que llega el momento en que ya están adormecidos, y ese adormecimiento produce la sensación de éxtasis y se confunde con un éxtasis. Y así lo utilizan en la ritualística los budistas. En sus rituales, un canto, una frase de un canto la repiten, pero decenas y decenas de veces. Hasta una hora la repiten, hasta una hora o más de una hora, y llega el momento en que se convierte en un trabajo de autohipnosis, termina siendo autohipnótico. Y esos estados en los que llegan creen que son de éxtasis religioso, pero no, son estados de autohipnóticos. Y Buda prohíbe todo eso en su evangelio, lo prohíbe. Eso es lo más impresionante. Buda lo prohíbe en su evangelio. La siguiente pregunta en la red nos pregunta Rosalba Hernández: ¿por qué es malo adorar a los seres de luz si son superiores a nosotros? Bien, desde la palabra adorar es ahí donde está el desvío que tenemos. Cuando adoramos nosotros a algo o a alguien, no necesariamente un ser de luz, puede ser una persona muy querida de nosotros, esa persona que adoramos la idealizamos, creamos una idea de esa persona que no es. Puedo idealizar, por ejemplo, a alguien que quiero mucho y le podría poner todos los atributos que yo quiero ponerle a esa persona, mas sin embargo no los tiene. Ese es el problema de la adoración, que yo le agrego atributos a alguien que no los tiene. Ese es el problema. O sea, si nosotros tenemos contacto con cualquier tipo de personas, con cualquier gente que nosotros consideramos que tiene un conocimiento superior, simple y sencillamente no es cuestión de idealizarlos ni adorarlos, es observar lo que hacen, recibir su mensaje y se acabó y todo. Pero el problema de la adoración es idealizarlos, formarnos una falsa imagen de lo que realmente son. O digámoslo de otra forma, si dice que los dioses o Dios es algo superior a nosotros, los seres de luz, o los seres de luz, lo estamos mirando desde la personalidad. Pues claro, desde la personalidad, pues también vamos a decir que Michael Jordan es superior a nosotros porque mide más de 2 metros. Y es superior a nosotros, pues sí, en el sentido de la estatura, pues mide más de 2 metros, pues es superior a nosotros y juega mucho mejor el básquetbol que nosotros. Pero ¿por qué tendríamos que mirarlo desde la personalidad si la personalidad no es nuestra realidad? El solo hecho de que nuestra personalidad no sea nuestra realidad, cualquier cosa que miremos desde nuestra personalidad es absurda. Entonces, si miramos un ser de luz superior a nosotros, pues ya lo estamos viendo absurdo, porque lo estamos viendo desde la personalidad, que no es nuestra realidad. Desde nuestro interior, desde nuestro ser original, nuestro verdadero ser es luz pura. Nuestro verdadero ser es la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, desde nuestro verdadero ser, nadie es superior ni inferior a nosotros. Desde nuestro interior, nosotros somos la naturaleza misma de lo único real en la realidad,
valga la redundancia, que es el ser. Entonces, desde la personalidad sí vamos a ver superiores e inferiores, y eso carece de sentido. Y lo digo ya desde un punto de vista más científico-filosófico. O sea, no tiene sentido. Desde la personalidad todo lo que veamos no carece de sentido. Desde el ser, nada es mayor, nada es menor, somos la naturaleza original y se acabó. Ahí no hay mayores ni menores, desde el ser. Vamos a la siguiente cita, que es de Rudolf Steiner. Muy simple, muy sencilla, y con esa cita simplemente se enfatiza y se clarifica lo que tanto hemos dicho. No trates de penetrar en el mundo espiritual por cualquier sendero externo. Los rituales es un sendero externo de tantos senderos. Para nada nos van a servir. Vamos a la siguiente, no amerita más comentario. De Jacob Boehme, sacado del libro Diálogos Místicos, nos dice: los hombres buscan y no encuentran, pues buscan en su propia voluntad, buscan en una imagen, o en una devoción, o un fervor naturales, buscan en algo sensible o imaginario. O sea, más claro, o sea, lo que hemos o sea, nosotros cuando tenemos una visión, una adoración, una idealización de algo espiritual, le ponemos forma, imagen, y podemos poner las cosas más bellas y hermosas, pero el problema es de que estamos generando una imagen que es muy sensible e imaginaria, y inclusive podemos materializar esa imagen. ¿Por qué? Porque le damos nosotros la fuerza para que se materialice, con esa fuerza de la oración y todo lo que se habla, mas sin embargo no vamos a encontrar lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque simplemente estamos formando constantemente imágenes en un mundo que es un sueño. La siguiente cita es de Krishnamurti, y también directo y al fondo, sin rodeos. Dice: si usted es crítico y lo cuestiona todo, ¿por qué se aferra a las ceremonias? Ceremonias y otras barreras igualmente sin sentido han separado al hombre del hombre. Esto es clarísimo. Los budistas dicen: mis rituales son los chidos. Discúlpenme la expresión muy mexicana y de los chavos mexicanos. Los budistas dicen: mis rituales son los meros petateros. Los católicos dicen: el ritual de la consagración y de la misa, nada lo supera, es lo único que te lleva a Dios. Los judíos dicen que en sus sinagogas tienen la neta del planeta, y que sin las ceremonias de las sinagogas, nada, y están fritos. Es más, en su estirpe judía no admiten a nadie que no sea judío, y si no es judío no lo admiten en las sinagogas. Bueno, igual sucede en todas las religiones. Entonces, ¿qué hacen los rituales? ¿Unen o separan? Separan, dividen. Los rituales tienen dividida a toda la humanidad. Los fundamentalistas árabes dicen: en la mezquita está la verdadera oración a Alá, y los que no están de acuerdo a esa oración a Alá con los rituales que se hacen en las mezquitas son profanos, y son, bueno, mil calificativos en los que descalifican totalmente a cualquiera que no sea musulmán y que no haga los rituales que se hacen en las mezquitas. Entonces, en todas las religiones pasa lo mismo. Mi ritual es el bueno y los demás no sirven. El mío sí sirve y los demás no sirven. Entonces, los rituales para lo único que sirven es para dividir a la humanidad. Son profundamente separativos. El fondo, que es el ser, es lo único que unifica. En el ser todos somos uno, no importa en qué cultura hayamos nacido. Desde el ser somos uno, más allá de rituales, más allá de divisiones. Escuchamos. Yo creo que desde el principio de la historia escrita, o de la era moderna, por decirlo así, casi todas las guerras han tenido un origen o un motivo religioso. Sí. Sí. Y yo creo que el germen de ese odio se produce en los rituales. Así es, en las sinagogas, en los templos, de odio, sí. en los templos y en las mezquitas.
ahí es donde se fermenta el odio al que no es de esa religión. ¿Cuántas víctimas, cuántos millones murieron víctimas del cristianismo por ese odio en la Edad Media? Las famosas cruzadas, la Santa Inquisición. ¿Y dónde se fermentaba todo eso? En los templos. En los templos, en los rituales de los templos, que eran el único medio para llegar a Dios. Y el que no emplea este medio para llegar a Dios, cuello. Hoy por hoy ya hay leyes que permiten evitar esa muerte. Sin embargo, aun cuando la ley prohíbe que alguien mate en el nombre de Dios, todavía no tiene caso mencionar religiones, pero todavía hay fundamentalistas religiosos que siguen matando en el nombre de Dios y lo hacen masivamente. Sí, en este momento tenemos un montón de guerras en el Oriente Medio y por ahí. Todas están en lo mismo. Todas las guerras tienen origen religioso y tienen que ver con los rituales que cada religión defiende, con los propios rituales que cada religión defiende. Y vuelvo a insistir, no es fenómeno de una religión. La inmensa mayoría de la inmensa mayoría de las religiones han asesinado en el nombre de Dios. La inmensa mayoría. Son raras las religiones que se escapan de ese hecho. La inmensa mayoría han matado en el nombre de Dios. Entonces no podemos culpar a una, la mayoría. Unas en un momento histórico, otras en otro momento histórico, otras en un contexto nuevo, y cada quien en su propio contexto y en su propio momento histórico, pero casi todas han asesinado en el nombre de Dios. Unas más, otras menos, pero lo cuantitativo no importa, lo cualitativo sigue siendo lo mismo. Ahora sí yo me voy a callar. Los cristianos fueron las víctimas de los primeros siglos, porque había que ser mártires, porque con eso te ibas al cielo. Sí. Entonces se ponían ahí para que les dieran un flechazo o lo que fuera, para morirse e irse derechitos con Dios. Pero por ahí del 320 después de Cristo, con Constantino, ahora los cristianos fueron victimarios. Exactamente. Ellos fueron los verdugos de todos los que no eran cristianos, y hasta la fecha. Sí. Tantas paradojas, entre tantas paradojas. Sí, escuchamos. Nada más agregar que el nacionalismo, como ya lo vimos aquí también, tiene las mismas características, las mismititas, discusión, y también tiene cada nación sus propios rituales. Sí, las ceremonias nacionales. En consecuencia también provoca guerras, como ya lo vimos en la Primera Guerra Mundial, que pues sí, yo coincido con lo que se ha comentado, que fue más desastrosa que ni la Segunda. Todos los actos cívicos y militares son rituales, con los tambores y con las cornetas, los clarines, la bandera, y todos esos actos cívicos y militares son rituales no religiosos, pero son rituales. Al final de cuentas, siguen siendo rituales también. El problema es que no sales odiando a las demás gentes que no sean como tú. El problema es de que tu mente se vuelve fundamentalista. O sea, esto es así porque esa es mi creencia y no es la creencia de los demás. No, impulsa el odio también. Y el conforte de esas creencias ya en la vida diaria con los demás es donde surge el odio. Eso fue el confrontamiento. El himno nacional mexicano, la letra del himno nacional mexicano es un impulso al odio, al enemigo, y mátalo. Un impulso a la guerra, a la beligerancia impresionante. O sea, hoy en día, y que me perdonen los políticos mexicanos, pero la letra del himno nacional mexicano hoy en día, para quienes tienen algo de conciencia, es profundamente absurda. Es profundamente absurda, aunque el himno nacional como música sea uno de los más hermosos del mundo, como música, pero como letra es una aberración, es un fundamentalismo militar, es un fundamentalismo civil y militar total, sí. Y cómo también se atreven al manejo de Dios, ¿no? Cuando hablan del eterno. Y mencionan a Dios también en la letra del himno nacional. Por el dedo de Dios. También.
hasta en ese fundamentalismo militar utilizan el nombre de Dios para justificar el fundamentalismo militar. No, es una aberración la letra del himno nacional terrible para quien tiene algo de sabiduría, para quien comprende, para quien tiene algo de conciencia. Pero bueno, sigue moviendo emociones en México ese himno nacional. Alguien decía por ahí, viendo esas características brutales del himno nacional mexicano, dice: para mí el verdadero himno nacional mexicano es Huapango de Moncayo. Del Huapango de Moncayo. Lo bueno es que no tiene letra. Agradable. Bueno, si fuera zacatecano hablarías de la marcha de Zacatecas. Bueno, vamos a la siguiente cita. Nos quedan 3 citas y escasos 7-8 minutos. Bien, esta cita está extraída del Bhagavad Gita y dice: ni los Vedas, ni las ofrendas de sacrificio, ni el estudio de las sagradas escrituras, ni las obras de caridad, ni los ritos, ni las penosas austeridades pueden revelarte la visión suprema de mi Espíritu Supremo que en ti mora. Esa es la cita mejor de todo. Nada de lo que hacemos, nada de lo que vemos, nada de lo que leemos, nada de los sacrificios, nada de nuestro sentimentalismo místico que tenemos, nos revela la visión suprema de Dios. Palabras literales de Krishna en el Bhagavad Gita. Observen a los Hare Krishnas. Observen los rituales de los Hare Krishnas. Los Hare Krishnas que convirtieron en religión la tradición védica y la imagen de Krishna como deidad, cargados de rituales, y salen a las calles cantando y haciendo sus rituales en las calles. Salen a las calles haciendo sus rituales para inspirar emocionalmente a los profanos que no son Krishnas, que no pertenecen a su religión, y jalarlos a su religión a través de sus rituales exhibidos en las calles. Y que dice Krishna en el Gita: ni los rituales pueden revelarte la visión suprema de Dios. O sea, ni los rituales ni nada de eso. Entonces, claro, literal, nos faltaba Krishna, eso es uno de los que nos faltaba para meterlos aquí en el tema. Vamos a la siguiente de Buda. Esa cita de Buda sintetiza, es muy breve, pero sintetiza todas las que ya leímos, porque lo dice literalmente. Los rituales carecen de eficacia. Las oraciones son vanas repeticiones de fórmulas. Las encantaciones no tienen poder saludable. Ya, esto sintetiza, vamos, ya sin tanto rollo, esta cita escrita en el Evangelio de Buda lo sintetiza totalmente. Vámonos a la última de Chuang Tzu. Dejamos lo más exquisito que es Chuang Tzu para el final. Vino el sabio con las genuflexiones y reverencias de los ritos y la música, con la intención de reformar los cuerpos del mundo, con el estirarse para conseguir el premio colgante del humanitarismo y la equidad, cuyo objetivo era reconfortar los corazones del mundo. Entonces, por primera vez la gente aprendió a ponerse de puntillas y codiciar la sabiduría, a pelear hasta la muerte por la ganancia, y ya no hubo cómo detenerla. Pero al final fue todo culpa del sabio Chuang Tzu. O del sabiondo. O del sabiondo. O del pseudosabio. Los pseudosabios que formularon todas estas ritualísticas para reconfortar al ser humano, para civilizarlo, terminaron por desviarlo, porque dice, al final todo fue culpa del sabio. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de espiritualidad que teníamos la desvió en una simbología, en un hacer ritualística, simbólica, y no la agregó a lo que viene siendo el diario de venir del ser humano, que el templo viene siendo su cuerpo, que su sacerdote viene siendo su corazón, y que la experiencia viva de la vida es el verdadero ritual. Pues esta cita nos agrega un ingrediente que vale la pena retenerlo, no menospreciarlo, importantísimo. A la luz de lo que nos está diciendo aquí Chuang Tzu, que es sabiduría del Tao, del taoísmo, nos dice: ¿para qué sirven los rituales? Para estimular nuestra codicia de Dios. Literalmente lo dice.
Dice, entonces por primera vez la gente aprendió a ponerse de puntillas y codiciar la sabiduría. Entonces los rituales, contextualizándolo al tema, ¿para qué sirven los rituales? Para codiciar a Dios, para estimular la codicia de Dios. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo deseo, y yo quiero, y yo deseo, yo quiero, yo deseo a Dios, yo deseo a Dios. Y es para lo que sirven los rituales, para estimular ese deseo de Dios. Y eso es profundamente humano. Humano, es radicalmente humano o radicalmente mental. Desear a Dios, codiciar a Dios. Y para eso sirven los rituales, para estimular esa codicia. Claro, en una religión donde los feligreses tienen más deseo de Dios, la religión es más exitosa. Entre más deseo de Dios, más exitosa es esa religión. Ya que aquí en Guadalajara alguien agregó, y más dinero deja. Bueno. Sí, es que así es. Así es, los rituales para eso sirven, para estimular el deseo de Dios. David, una pregunta. Sí. ¿Y cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles no fue un ritual? La iglesia lo convirtió en ritual. Jesús hizo un acto de humildad. En el momento en que las iglesias lo reproducen teatralmente en las iglesias, ya lo convierten en ritual. Están reproduciendo una escena histórica. Lo mismo pasa con la última cena. Lo mismo con la consagración, la última cena. Al reproducir acontecimientos históricos, ya los convierten en ritual. Entonces, decir que Jesús hizo un ritual lavando los pies es como decir que yo hago un ritual cediéndole el paso a una dama. Pues no, es un hecho. O que yo hago un ritual dándole o dialogando sabiamente o con humildad ante un amigo, mostrándome humilde con un amigo sencillo, etcétera. Eso no es ritual, es parte de mis actos. Que Jesús les lavara los pies a sus apóstoles no fue un ritual, fue un acto que él hizo de humildad, donde les demostró humildad. Insisto, se convierte en ritual cuando lo reproducimos, cuando lo convertimos en obra de teatro. Cuando lo escenificamos en una iglesia, ya es ritual. Ahí sí ya es un ritual. Bien, pues con esto nos quedamos. Vamos, una invitación, una aclaración que ya es justo hacerla. Estamos en el tema 140. Faltan 4 temas más para terminar todo este trabajo de compilación y de exposición. Y llegar al tema 140 nos llevó algunos años, porque es uno por semana. Y alguien puede decir, ¿y ahora qué sigue? Pues estamos en un mundo donde todo da vueltas, y pues lo que sigue es dar vueltas. Entonces, dicho en otras palabras, terminado el tema 140, vamos a regresar al tema 1, vamos a replantear todos los temas desde el tema 1. Lo único que sí les puedo asegurar es que, aunque ofrezcamos las mismas citas, les puedo asegurar que no vamos a exponer lo mismo, porque siempre salen cosas distintas, porque la sabiduría así es muy generosa. De la sabiduría salen muchas cosas. Entonces, si ustedes miran alguna grabación del primer tema o del tema 3, del 4, del 5, y los volvemos a exponer en un nuevo trabajo, les puedo asegurar que vamos a decir cosas muy distintas, y no porque se nos haya ocurrido inventar otras cosas nuevas, no, es que la sabiduría así es. Una cita da para muchísimo, una sola cita da para 2 horas o más, y nosotros normalmente leemos como unas 10, 15 o 20 citas, entonces nos da para muchísimo. Y cualquier exposición de un tema, aun cuando ya lo habíamos ofrecido, siempre nos va a generar cosas nuevas, nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, siempre hay algo nuevo. Entonces, terminando el tema 140, vamos a regresar, terminado el 144, hoy terminamos el 140, cuando terminemos el 144, después vamos nuevamente a regresar al tema 1, y lo decimos con mucho gusto porque
más de alguno de ustedes quizá conozcan a alguien que le interese acercarse a esto, y qué mejor que acercarse desde el tema 1. Y lo decimos tanto para los que están en Guadalajara presencialmente, como los que nos acompañan en la red, Sí. y encuentran que el sentido que puede tener ese trabajo didáctico, es un trabajo didáctico, no es ni religioso y mucho menos ritualístico, es un trabajo didáctico, y si alguien de los que nos escuchan en la red sabe que algún compañero, algún amigo, algún familiar le puede interesar estos temas de sabiduría, insisto, qué mejor ocasión que iniciar desde el primer tema, y en vivo, toda la posibilidad para que lo hagan en vivo quienes nos miran en la red. Entonces, dentro de 5 semanas, insisto, pues ya estaremos iniciando con el tomo 1, y solo basta que terminemos esos últimos 4 temas que restan, ¿sí? Bien, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Buenos días, Europa, buenas noches, América. Nos vemos el próximo jueves.